Hola a todos. Hoy es viernes 22 de mayo de 2026 y está con nosotros nuestro querido amigo, nuestro hermano, Stanislav Krapivnik. Bienvenido de nuevo, Stanislav. Siempre es un placer. Siempre es un placer. Sí. Empecemos por lo que está pasando en Estados Unidos. Tulsi Gabbard dimitió y, en mi opinión, era una de las figuras más importantes de la administración Trump, porque antes, en enero, cuando pensábamos que iba a formar parte del gobierno, creíamos que se opondría a la guerra en Oriente Medio, que iba a ayudar a Donald Trump en el caso de la guerra en Ucrania. Pero nada de eso ha ocurrido. Lo que tenemos es la contención de Ucrania y la guerra en Oriente Medio, que antes no teníamos. Y ella no hizo nada. Estaba en contra, ya sabes, de la expansión de las fuerzas estadounidenses en Oriente Medio, en lo que respecta a Siria y a los problemas en Siria. Defendía la retirada de las tropas de Siria. Nada de más guerras en Oriente Medio. Pero no hemos oído mucho sobre su postura cuando empezó la guerra contra Irán. Y ahora mismo, si recuerdas, la administración Trump, la Casa Blanca, por cierto, si no me equivoco, hace un mes anunciaron que tenía que dimitir antes de las elecciones de mitad de mandato. Y hoy, de repente, hemos sabido que ha dimitido. Y como su marido tiene algún tipo de cáncer de huesos, por eso ella tiene que, ayudarle, tiene que acompañarle durante todo el proceso médico en el que está. Y según tu punto de vista, ¿qué opinas de Tulsi Gabbard? ¿Va a ser una gran pérdida para la administración Trump? ¿O crees que no se verán tan afectados por, ya sabes, la salida de Tulsi Gabbard? Y no se trata solo de Tulsi Gabbard. Mary-Liz Fox también dimitió ayer. A mí me da la impresión de que estas dimisiones están de alguna manera relacionadas con la guerra en Oriente Medio. ¿Cuál es tu interpretación de lo que ha pasado? Sabes, cuando alguien dice que ha pasado algo en Estados Unidos, es como, sí, vale, ¿cuándo exactamente? Esta vez del día, porque siempre está pasando algo en Estados Unidos. Es como ese desastre sin fin que es la América moderna. Hubo una predicción de que la mayoría de la gente que llegó con Trump no seguiría allí al final del año. Bueno, muchos aguantaron hasta entonces, pero están cayendo por todos lados. Y Trump se deshace de mucha gente a su alrededor. Y además lo hace de forma bastante agresiva, por cierto. Lo vimos con Kent. Ahora hay investigaciones sobre Kent, por decir la verdad. Y Kent se fue. Y Trump también habla mal de su propia gente, ya sabes, después de que se marchan. No lo hace a la cara, pero sí a sus espaldas. Con Tulsi Gabbard, la verdad, no es una gran pérdida, siendo sinceros. Había muchas esperanzas puestas en ella. Pero lo primero que empezó a parecer raro fue cuando Danny Davis, ella quería que Danny Davis fuera su asistente, y como él no quiso inclinarse ante el lobby israelí, eso se acabó. Así que eso ya hizo saltar las alarmas para cualquiera que estuviera prestando atención, porque, oye, eso significaba que ella sí se había inclinado, y su discurso empezó a volverse más pro-israelí. Perdón, tengo que cambiar de postura. Tengo una vieja lesión del ejército que se me ha reactivado, así que tengo que levantar la pierna. Me he bajado un poco, pero sigo aquí. Sí, eso ya fue una de esas señales. Pero aún así, ella seguía oponiéndose a la guerra con Irán y declaró ante el Congreso que Irán no estaba buscando fabricar armas nucleares. En ese momento la reprendieron duramente. Y a partir de ahí desapareció del foco, se volvió casi invisible. Ahora, para entender a Tulsi Gabbard, era una estrella en ascenso dentro del Partido Demócrata, hasta que rompió con el Partido Demócrata. Luego se pasó al Partido Republicano. Si se hubiera quedado simplemente como senadora o en un cargo similar, sería una cosa. Pero ahora forma parte de la administración Trump, y si Trump la despide o la aparta, su carrera política prácticamente se acaba. Ya no tiene un lugar al que pertenecer.
América solo tiene dos caras de la misma moneda. Entonces, ¿qué haces? Pues ella acabó siendo como una flor de pared y nadie la escuchó. Incluso hubo gente que colgó carteles de broma de Tulsi Gabbard diciendo, ¿has visto a esta mujer? Lleva semanas desaparecida en la Casa Blanca. Y lo triste es toda la esperanza que se puso en ella, todo lo que podía haber hecho. Como hemos visto en muchos otros casos, con mucha gente y con el propio Trump al principio, todo eso estaba mal dirigido, porque al final, bueno, en su caso, la neutralizaron enseguida para servir a la agenda israelí. Otras personas fueron despedidas, se marcharon, o en realidad siempre estuvieron alineadas con la agenda israelí o con la agenda neoconservadora, y simplemente fingían lo contrario. Y eso incluye al propio Trump. Ya sabes, Trump ha sido la mayor decepción para la mayoría de la gente, sin más. Y se puede ver como algunos intentan justificarlo, intentan excusarlo, pero con el tiempo dejaron de hacerlo, aunque algunos todavía lo intentan. La mayoría del movimiento MAGA, el MAGA auténtico, se fue, porque no eran realmente MAGA. Lo que queda ahora es MAGA, o quizá MIDGA, Make Trump Great Again. Esos son los seguidores fanáticos que le quedan, gente que compró las monedas de Trump, que han perdido un 96% de su valor desde su punto más alto. Así que ya sabes, formar parte de la familia Trump le dio $30,000 millones como un regalo para él y para Melania, porque Melania también tenía sus propias monedas de Melania que salieron. Esa es la realidad. Y como dije, por desgracia, consiguió hacer muy poco. Eso sí, al principio nos dio algunas pistas sobre Trump. Recuerdo que fue en febrero del año pasado, o quizá incluso en marzo, cuando hablaba de cómo a Trump no le gusta leer, y eso ya debería hacer saltar las alarmas en la cabeza de la gente. Tuvieron que reorganizar los informes del presidente. Pasaron de ser documentos con texto a algo que se pareciera más a un informe de Fox News. Mm. ¿Y qué es exactamente un resumen de Fox News? Si miras Fox News o CNN o cualquiera de esas cosas, en el mejor de los casos, y ni siquiera hablo de propaganda, hablo del valor informativo. Lo que hacen es rascar solo la superficie de un tema. Te dan titulares que suenan fuertes y apenas quitan un poco de la grasa de arriba. Y al final, sabes lo justo como para no saber nada. Sabes lo justo como para que tu opinión la forme otra persona. Y cuando ese es el tipo de resumen que recibe el presidente de Estados Unidos sobre los asuntos importantes, eso está mal, muy mal. Especialmente un hombre como Trump, que realmente no sabe mucho sobre la mayoría de los temas relacionados con los asuntos internacionales. Y de economía no tiene ni idea. Eso lo sabemos. Y todos los ingenuos que le creyeron cuando dijo que los malvados fabricantes, no tengo muy claro por qué son malvados, serían los que ponían aranceles. Bueno, no. Pero ya sabes, la mayoría del pueblo estadounidense les creyó. Y esto es solo un ejemplo. Así que cuando ella dio esa opinión de que, bueno, los informes iban a ser así, ¿por qué sorprende a alguien descubrir que los informes de guerra de Trump sobre Irán eran 2 minutos de cosas que Estados Unidos estaba haciendo explotar? No cosas estadounidenses explotando, sino solo las cosas que Estados Unidos hacía explotar durante 2 minutos. Y ya está. Eso es todo lo que necesita saber, señor presidente, sobre la guerra que ha empezado hoy. Así que por desgracia, sí, no es que simplemente rindiera por debajo de lo esperado. Fue una decepción total, un fracaso absoluto. Sí. De hecho, nos dio una sesión informativa, ¿te acuerdas? Una sesión sobre Irán y su programa nuclear. Y dijo que no había ninguna señal de que Irán estuviera desarrollando armas nucleares. Luego Donald Trump salió, antes de que empezara la guerra, antes de la primera ronda de conflictos. Donald Trump dijo, no me importa lo que ella haya dicho. Sí, ven aquí, Tulsi. Ven aquí, debo te niño.
Si querés oírte, te aprecoramo, te haremos, whenever. Creo que es final. Sabíamos mucho cabello desde entonces. Y cuando hizo en Frera hubo. Quiero decir, espero que su marido no tenga cáncer. El cáncer de huesos, bueno, cualquier tipo de cáncer, es terrible. El cáncer de huesos es de los peores. Y sinceramente, rezo para que todo le vaya bien. Pero como miembro del gabinete, una decepción absoluta, una decepción absoluta. Pero cuando estás en una administración como la de Trump, ¿qué más puedes hacer? Todo el mundo está en tu contra. ¿Sabes lo que puedes hacer? Sí, señor. ¿Qué quieres que diga, señor? Dime lo que quieres que piense, señor. Repito lo que digas, señor. Sí, señor. Tú mandas, señor. Siempre tienes razón, señor. Así es. Así es como se sobrevive en la administración Trump. Exactamente. Su ego. Eso es. Da igual lo absurda que sea la cosa que digas. Sí, señor. Tú mandas, señor. Eso es. Y si no estás dispuesto a hacer eso, si tienes un poco de decencia, un poco de respeto por ti mismo, entonces piensa bien a quién vas a servir. Y no son los ciudadanos estadounidenses, no son tus votantes. Así que, ya sabes, ese es el tipo de persona que está en el poder. Sí. Por eso hicimos que Joe Kent dimitiera de su cargo, porque no podía hacer nada al respecto. Y bueno, fue a por Kent. La esposa de Kent, que trabajaba en la CIA, murió a manos del agente del decapitador Shelani, que por cierto Trump dijo con orgullo, es mi hombre, yo lo puse en el poder. Ya sabes, ese tipo que nada en sangre, sangre cristiana, sangre sagrada, pura sangre. El mismo del que hay fotos matando, por cierto, a estadounidenses, decapitando mujeres y niños. Vamos, que no era precisamente tímido ante las cámaras. Y ahora está jugando al baloncesto con el mando de CENTCOM. Sí. Hace solo 2 días, recibió 2 perfumes como regalo especial de Donald Trump. El hijo de la muerte, el olor de un niño muerto y de una mujer muerta, ya sabes. Algo así, como un cuerpo en descomposición. Ese es como se funciona la Lilage. Sí, verás, mi pregunta era, después de que visitó a la administración Trump, ¿Trump se lavó la sangre de los niños pequeños de las manos o se la lamió de las manos? Sí. Stan, cuando miras la situación entre Israel y Líbano, has visto lo que está haciendo Hezbollah ahora mismo. ¿Cuál es tu interpretación de la estrategia de Hezbollah y qué tan efectiva te parece? Con lo que tiene Hezbollah, creo que son bastante eficaces. Israel quiere arrasar la tierra por completo. Los partidarios sionistas israelíes en Occidente están ahí para asegurarse de que reciben ayuda. Por cierto, Apple Maps, Ethan Levins, si sabes quién es, estuve hablando con él. Fue el primero que vio y publicó que en los mapas de Apple habían borrado todos los asentamientos libaneses del sur del Líbano, excepto Tiro. Imagínate, pueblos de 3000 años, y todos sus nombres desaparecieron porque están preparando el terreno para sustituirlos por nombres israelíes. E Israel no solo quiere asesinar a los que quedan, a los que aún no se han ido, y seguir matando a los que se marchan, sino que está intentando eliminar cualquier prueba de que esas personas alguna vez existieron. Quiero decir, esos pueblos tienen unos 3000 años, algunos incluso más. Han sobrevivido. Gran parte de su población ha sido aniquilada muchas veces por distintas oleadas de invasores o por guerras, pero los pueblos han sobrevivido. La gente los ha vuelto a poblar. Tiro es una ciudad que tiene, no sé, unos 4500 o 5000 años, más o menos. Alejandro Magno estaba construyendo literalmente un puente desde tierra firme hasta la ciudad original de Tiro, que era una isla. Tenemos muchísimas pruebas arqueológicas de lo antigua que es la ciudad. Los israelíes les dieron órdenes de marcharse. Así que están diciéndole a un pueblo soberano, a una nación soberana, que tiene que irse.
Si no lo haces, de todos modos vamos a arrasar todos estos edificios y a borrar la ciudad del mapa, porque no es nuestra ciudad. Así que simplemente exterminaremos nuestra historia y todo lo demás. Los israelíes son un régimen psicópata fuera de control. Y el problema con ese régimen es que sustituir a Netanyahu en realidad empeoraría las cosas. Esa es la locura en la que vivís. Sabes, hay un 20, quizá un 30% de la población que está en contra de todo esto. El 70, tal vez el 80% está a favor. Y quieren que sea peor. Quieren más asesinatos, quieren más genocidio, quieren más violaciones de prisioneros, quieren más ahorcamientos, quieren más extracción de órganos. Quieren más. No se cansan de la sangre. De verdad, no pueden tener suficiente sangre. Quiero decir, cuando la gente se sienta en las colinas con césped y hace picnic mientras ve cómo asesinan a otras personas. Cuando los colonos llevan a sus hijos en los barcos y navegan arriba y abajo por la franja de Gaza por la noche, viendo cómo Gaza es destruida y diciéndoles a sus hijos, aquí es donde vais a vivir en cuanto nos deshagamos de esta plaga. Y esto no es una suposición. Está grabado en vídeo. Lo publican en internet con orgullo. Así que no es algo que, ya sabes, Stas se haya inventado porque esté loco o algo así. Son vídeos, sus propios vídeos. Estos son ataques contra los pueblos palestinos, y no solo contra los pueblos palestinos musulmanes, también contra los pueblos palestinos cristianos. Van allí y queman a la gente viva en sus casas, destruyen sus cosechas, roban sus ovejas. Quiero decir, solo hay que mirar Jerusalén. Jerusalén solía tener una cuarta parte de población cristiana. Ahora es muchísimo menos. Y ya sabes, los cristianos son agredidos todos los días. Sacerdotes, monjas. Hace poco tuvimos ese incidente en el que una monja fue empujada y pateada por uno de esos psicópatas. Esto muestra que es una sociedad muy enferma. Y que Dios te ampare si en esa sociedad eres un cristiano oriental, un judío tradicional, uno de los que vivían allí mucho antes de que llegaran los procedentes de Europa. Los que decían, estábamos aquí antes de Israel y seguiremos aquí después de Israel. A esos los golpean incluso peor que a los palestinos, porque los ven como traidores a su raza. Es una sociedad muy enferma, cuya primera reacción ante cualquier cosa es la violencia, incluso entre ellos mismos. No sé cómo describirlo de otra manera. Cuando los francotiradores israelíes empiezan a perder la cabeza, porque supongo que disparar a niños en la cabeza acaba pasándoles factura, y gritan por las noches y los tienen que drogar porque han matado a tantos niños. Al menos a esos les queda algo de humanidad, lo suficiente para sentirse culpables. Pero creo que muchos ni siquiera tienen eso. Esto es lo que tenemos delante. Y mientras los psicópatas europeos, y no digamos los psicópatas estadounidenses, sigan apoyándolo a toda máquina, recordad lo que dijo Merz, están haciendo el trabajo sucio de la civilización. En otras palabras, si no formas parte de la Unión Europea o de Estados Unidos, no eres civilizado, eres un animal que hay que eliminar. Da igual si eres chií, suní, ortodoxo, budista o cualquier otra cosa, para ellos solo eres un animal que hay que eliminar. Ese es el mensaje que todo el mundo debería haber escuchado. El resto de la humanidad debería haberlo escuchado. Estos psicópatas no han terminado. Ya les rompimos los dientes a sus abuelos la última vez que vinieron, la plaga parda, y la plaga parda ha vuelto a levantarse. Y vamos a tener que hacerlo todo otra vez, solo que esta vez dejarlos en ruinas. Quiero decir, hemos vuelto a los nazis. Excepto que, bueno, los judíos sionistas ahora forman parte del club. Así que sí, hemos vuelto a los nazis. Y Europa, ya sabes, hay una razón por la que Estados Unidos desclasificó sus archivos sobre los alemanes que había tomado de Alemania, sobre quiénes eran, sus antecedentes de los años 40, de principios de los 40. ¿Quién tenía al abuelo en las SS o en la Gestapo y todo eso? Y ahora lo han abierto.
Es para normalizarlo entre la población alemana. Anda, busca a tu abuelo. Sí, era nazi. Mira, no pasa nada. Los nazis son buenos. Está bien. Sé nazi otra vez. Y lo están haciendo a propósito. Está por todas partes en Occidente. Está impregnando todo en Occidente. Sí. Genial. ¿Sabemos cuántas de esas baterías del domo de hierro produce Israel al año? O si otros países las fabrican para Israel. Porque al menos en los últimos 2 o 3 días hemos visto que 5 o 6 de ellas han sido alcanzadas por drones de la FFA. ¿Y qué sabemos sobre eso? Bueno, la cúpula de hierro no puede detener misiles balísticos. No está diseñada para eso. Puede con drones, sobre todo con los Shahed-1. Son bastante lentos y además hacen mucho ruido. Los Shahed más modernos están basados en los Heran rusos. No creo que puedan detener esos. Vuelan más alto, son mucho más rápidos. Y ni siquiera estoy hablando de los Heran 3, que tienen motor a reacción. Contra esos no hay mucho que pueda hacer, y además maniobran. Pero las versiones antiguas, las primeras sí, esas son bastante lentas. Aún así, derribaron sistemas de radar estadounidenses valorados en $500 millones. Así que bueno, si hablamos de recompensa, quien pilotara ese dron debería haber recibido una prima del gobierno iraní. Pero si miras para qué se crearon, fue para hacer frente a los cohetes que lanzaba Hamas. Ahora, Hamas está lanzando cohetes hacia Israel. Son cohetes bastante simples, caseros, quiero decir. Básicamente son cohetes balísticos. No tienen ningún sistema de guiado, simplemente lanzan un montón y caen donde caigan, ¿no? En una dirección más o menos general. No llevan una gran carga explosiva. Es material hecho en casa, básicamente. Lo que hizo el sistema cúpula de hierro, la parte realmente inteligente, son los cálculos del radar. Porque lo que hace es detectar todos esos cohetes que siguen trayectorias balísticas. Tienen una curva parabólica y el sistema calcula dónde van a caer y qué hay en ese punto. Y si no es un pueblo, una zona habitada o alguna base, simplemente lo dejan pasar. A lo mejor hay 1 o 2 casas por ahí, pero no merece la pena dispararles porque es demasiado caro. Si algo se dirige hacia un pueblo o hacia una base, entonces sí, empiezan a disparar. Y la verdad es que eran bastante eficaces contra ese tipo de armas. Irán está lanzando misiles balísticos y los PAC-3 apenas pueden con ellos. Los PAC-2 ni siquiera están diseñados para eso. Hemos visto PAC-2 disparando, me refiero a los Patriot PAC-2, lanzando hasta una salva entera. Hubo una vez, creo que lanzaron 7 u 8 misiles, y el misil balístico simplemente pasó de largo, voló por encima de todos y explotó en otro sitio. Sabes, una cámara giró, y en algún lugar, a un par de edificios de distancia, algo explotó. Esa es la realidad. El Iron Dome no puede hacer nada contra eso. Así que un Iron Dome en Abu Dhabi serviría para drones lentos o quizá para misiles de crucero muy lentos, aunque eso es discutible. Está ahí. Parte de los componentes de los misiles se fabrican en Estados Unidos, parte en Israel, pero ahora mismo tienen poca munición. Solo pueden producir cierta cantidad y a cierta velocidad. Cualquier sistema puede verse superado. Y sí, tienes razón. He visto, de hecho tengo uno de esos vídeos que voy a incluir. Será parte de la actualización que voy a grabar después de esto, donde uno de esos Iron Dome es destruido, uno de los lanzadores por un dron FPV. Sí, y el problema para Israel es que ya sabes, Israel es un país relativamente pequeño, y estos misiles de investigación y desarrollo no tienen un alcance tan largo. Así que, te guste o no, hay que colocarlos lo bastante cerca de la frontera para que no tengan que volar tanto. Y por cierto, para los israelíes esto es un desastre, no solo porque hayan destruido un lanzador, sino porque también han perdido tanques y otro tipo de equipo. Todo eso ha sido destruido en el lado israelí, ni siquiera dentro del Líbano. Y el Líbano para ellos ha sido un golpe muy duro.
Quiero decir, sí, claro, son muy buenos arrasando pueblos enteros, sobre todo cuando no hay nadie allí, volándolos, demoliendo o disparando, lanzando bombas de casi 1 tonelada sobre edificios de 10 plantas para acabar con todos los que están dentro. En eso, son buenos. Pero luchar cara a cara, o peor aún, dron contra dron con Hezbollah, ha sido un desastre absoluto para los israelíes. Así que ya veremos cómo les va, cuánto tiempo pueden seguir tragando. Pero ahora mismo están como enloquecidos con el gusto de la sangre. Lo vimos con la Flotilla de la Libertad. Sí, Han empezado a derribar algunos de esos a 1.000 kilómetros de distancia. Muchos fueron interceptados a más de 500 kilómetros. Esos son aguas internacionales. No estás defendiendo tus aguas, son aguas internacionales. Eso se llama piratería. Pero lo peor de todo no fueron las palizas, ni las agresiones sexuales, ni las humillaciones a esos voluntarios que eran todos civiles desarmados. Eso no fue lo peor de lo que hicieron los israelíes. Lo peor fue cuando los dejaron en Chipre y en otros lugares. Y lo que hicieron los gobiernos europeos, muchos con sus propios ciudadanos, simplemente les dio igual. Y no solo los gobiernos europeos, también los de Nueva Zelanda y Australia. Nueva Zelanda les dijo a los neozelandeses que estaban allí, esas personas se han quedado sin documentos, se han quedado sin dinero. Y el gobierno de Nueva Zelanda les dijo, es vuestro problema, no el nuestro. Sobrevivid como podáis. No les dieron ninguna ayuda desde la embajada. Quiero decir, así de patéticamente cobarde es la clase parásita de la Unión Europea y de los gobiernos occidentales. Son parásitos. Ah, sí, toman todo lo que pueden, pero rompen ese contrato social al instante, porque todos están comprados y pagados por otros. Y mirad, en el Partido Republicano de Estados Unidos, con Massey fuera, ¿quién queda? Ron Paul. Lo siento, sí, básicamente eso es todo. hoy, Laura Loomer ha dicho que él será el siguiente en la lista, que van a ir a por él. Por supuesto que lo son. El Partido Republicano tiene que seguir adelante. Y los demócratas no están tan lejos, están digamos al 80%. El Partido Republicano está básicamente al 99,9%. De hecho, podrían registrarse como agentes extranjeros bajo la Ley de Registro de Agentes Extranjeros de 1948, porque actúan como un agente extranjero. No representan al pueblo estadounidense. Son una entidad completamente controlada y todos están cobrando de personas vinculadas a un gobierno extranjero. Representan a ese gobierno extranjero. Quiero decir, Ted Cruz lo dijo todo en el programa de Tucker. Quería ser el mejor defensor. Quería ir al Senado. Quería ser el mejor defensor de Israel en el Senado. No del pueblo de Texas, que eligió a este parásito, sino del gobierno israelí. Quiero decir, eso debería ser una descalificación inmediata para ser miembro del Parlamento, de cualquier Parlamento. Si alguien dice algo así, vale, se le retira el mandato, que haya unas elecciones especiales y esa persona queda vetada para volver a presentarse. Eso debería ser algo que el propio Parlamento votara. En Estados Unidos no existe una ley así, pero en Rusia sí, por cierto. En Rusia sí. Pueden retirar el mandato a un miembro del Parlamento si hace algo así, o si tiene doble nacionalidad y no lo ha declarado, porque no se permite ser miembro del Parlamento teniendo doble ciudadanía. En Estados Unidos eso no es un problema. Es muy cuestionable cuántas de esas personas tienen doble nacionalidad con Israel. Si eres ciudadano y tienes doble nacionalidad, por cierto, si tu gobernador lo permite, no pasa nada. Pero si entras en política, no puedes tener doble lealtad. Creo que el tipo que está reemplazando a Tulsi Gabbard, no sé si es israelí o... no sé, no tengo ni idea. Se llama Aaron Lucas, si no me equivoco. Podría perfectamente ser israelí. ¿Qué me está mal? Sí, just llama igual. Ellos controlan
Donald Trump. No importa quién sea. Exactamente. Y bueno, ya sabes, la gente decía en la sala de operaciones que cuando Netanyahu entraba, se sentaba en la cabecera de la mesa y Trump se quedaba a un lado. Sí, dominado, muy, muy dominado. ¿Cómo entiendes que Donald Trump retire tropas de Alemania y envíe más tropas a Polonia? ¿De qué se trata eso? ¿Y cuál es la posición de Rusia al respecto? Eso es muy difícil de entender, sobre todo porque acaba de retirar tropas de Alemania, concretamente de la 82ª División Aerotransportada. Está hablando de enviar 5.000 soldados a Polonia. ¿Por qué? Es muy raro, de verdad. Estaba retirando la brigada Stryker de Vilsek en Alemania. Yo serví en Vilsek, Alemania. Estaba en la 3ª Brigada, Primera División de Infantería, la Big Red One, destinada en Vilsek. Cuesta mucho entender lo que está haciendo y si realmente va a seguir adelante con eso. Por otro lado, Polonia quiere ser la mayor prostituta de Estados Unidos, entre todas las demás. Soy tu favorita. Pégame. Soy tu favorita, señor proxeneta. Soy mejor que las otras. Eso es más o menos lo que Polonia no deja de gritar. ¿Le sirve de algo a Polonia? No mucho. No, nunca. Quiero decir, no olvidemos que los gobiernos polacos de los años 90 construyeron campos de entrenamiento y ayudaron a formar a los nazis ucranianos, cuyos abuelos asesinaron a 300.000 personas polacas. Y si no tienes el estómago fuerte, no mires las fotos de archivo que tomaron, porque a los nazis les gustaba fotografiar a sus víctimas. Da igual, fueran alemanes, ucranianos, italianos, húngaros, judíos sionistas, todos eran iguales. Es la misma enfermedad mental, les encantaba hacer fotos de sus víctimas. No sé qué tenía eso para ellos, pero lo hacían. Y si no soportas ver ese tipo de atrocidades, no mires las fotos de archivo de cómo masacraron a la gente, a la población polaca de esa zona. También mataron a muchos de los que hoy se llaman ucranianos, si no compartían sus ideas políticas. En total, asesinaron a cerca de 1 millón de personas. Así que, y por cierto, Canadá está devolviendo los restos de varios nazis ucranianos para enterrarlos en una gran ceremonia conmemorativa en un gran parque memorial a las afueras de Kiev. Llevan a casa a los nazis. Y bueno, Polonia, los polacos, no entiendo por qué siguen votando a esos idiotas que llevan en el gobierno desde hace 30 años. No representan sus intereses. Polonia no está mejor que antes. Desde luego, su población no lo está. Y además, alimentan a los nazis que, por cierto, odian a los polacos casi tanto como nos odian a los rusos. Si esperas que todos mueran en el campo de batalla, aún así vas a tener problemas con eso. Nunca es tan simple. Así que no sé, Polonia lleva 30 años en un camino de autodestrucción política, y no parece que vayan a salir de él. Por cierto, hay mucha gente buena en Polonia. Pero el liderazgo y esas personas que dirigen el país, como Sikorski o el presidente, son personas problemáticas, muy vinculadas a los neoconservadores de Estados Unidos. Sikorski, también conocido como señor Applebaum. Sí. Sikorski es ciudadano británico. Su hijo está sirviendo en el ejército de Estados Unidos. Sí. Es ciudadano con doble nacionalidad y además es el ministro de Asuntos Exteriores de Polonia. No se puede tener a personas así, con varias ciudadanías, en ese tipo de cargos. Perdón, un segundo. Voy a recolocarme. Este es el problema de las viejas lesiones. Nos dan esas enormes dosis de ibuprofeno, 1.200 miligramos, pastillas de caballo. Ya sabes, te duele la cabeza, te amputaron un pie, pues toma ibuprofeno, no pasa nada. Ya te preocuparás después. Ni Empire Stain Timber Space, sí, ese me malgó. A veces voy a molestar. Es parte de
Así que la situación en Ucrania se está encaminando hacia una escalada, ¿sabes? Porque, por lo que he visto y oído hasta ahora, hay mucha presión sobre Vladimir Putin por el ataque con drones ucranianos a ese dormitorio universitario en Rusia contra civiles. ¿Y cómo va a afectar eso a Ucrania? ¿Y cuál sería la respuesta de Rusia? Hay mucha presión sobre Vladimir Vladimirovich por el ataque a Moscú, por esto, por aquello, por todo. Mira, la mayoría del pueblo ruso, sí, quiere que esta guerra termine. Quieren que termine con Kiev arrasada, con Zelensky ardiendo en una pira y el resto con la cabeza clavada en una estaca. Y lo digo completamente en serio. Si quieres subir la popularidad presidencial hasta casi el 100%, pones la cabeza de Zelensky en una estaca. Y lo digo muy en serio. El pueblo ruso quiere sangre, de verdad quiere sangre. Y bueno, hoy estuve en Everett Day y estuvimos hablando de eso. Y yo dije, mira, si yo voy a casa de mi vecino y le digo, quiero que mates a mi otro vecino, y además le entreno, le pongo una pistola cargada en la mano y le empujo a ir a disparar a ese otro vecino en cualquier tribunal de justicia, yo sería tan culpable de ese asesinato como el que apretó el gatillo. Así que, siguiendo esa lógica, esos parásitos que se sientan en Europa, esa élite europea, son unos asesinos en masa tan culpables de cada uno de estos crímenes como el operador ucraniano del dron, que estrelló ese dron contra una residencia con chavales de 17 o 18 años, estudiantes de primer año. Merkel es igual de culpable, por cierto, porque ayudó a preparar todo esto, a montar el escenario. Así que ni ella se libra de esto, ni Hollande tampoco. Pero desde luego, Macron, Merz, todos esos malditos que los rodean, von der Leyen, todos ellos son asesinos en masa culpables. Cada uno de esos pequeños bastardos, tan marrones y marrones como un nazi. Ya sabes, la plaga marrón, esa plaga nazi, todos forman parte de ella. Así que sí, esto va a escalar. Tiene que escalar dentro de Europa. Mira, no en la Europa rusa o en ese 42% de Europa. A estas alturas hay que quitarse los guantes. Irán demostró que puedes golpear 13 bases estadounidenses y no hay guerra nuclear. Es hora de empezar a limpiar la casa. Hay una base polaca al otro lado de la frontera. Ese es el punto de partida que hay que arrasar. Y no hablo de golpearla, hablo de arrasarla por completo, que no quede ni un solo centímetro cuadrado de hierba viva. Ahí está Estonia, está Finlandia. Hay drones que vuelan directamente a través de ellos, probablemente despegando desde allí. La guerra electrónica rusa los da la vuelta y se los manda de regreso a esos idiotas. Y Finlandia, de repente, todo es culpa de los malvados rusos. Claro, porque nosotros no dejamos que los drones ucranianos entren en nuestro país. Usamos guerra electrónica. Les cambias las coordenadas, les das información falsa, y el dron se da la vuelta y vuela en la otra dirección. O simplemente le ajustas la altitud para que se estrelle en un campo. Pero parece que Letonia está planeando dejar que los ucranianos usen 5 bases. Bien, pues ahora sois participantes directos en esta guerra. Incluso si permitís que drones enemigos, o lo que sea, crucen vuestro espacio aéreo sin intentar derribarlos, ya sois participantes directos en esta guerra. Nareswerdation, for my perstrods your pumbirth. Es una declaración de guerra. Y si Letonia permite que se usen esas bases deberían ser exterminadas, borradas de la faz de la tierra. Y el gobierno letón, las élites, también deberían ser destruidas. Las élites de Europa tienen que entender que van a encontrarse con Jesús mucho antes de lo que creen. Ellos son los que deberían ser el objetivo, no la gente. Porque se sienten seguros, creen que pueden ganar dinero con esto, mantenerse en el poder, gracias a esto. ¿Y a quién le importa si muere la gente común? Solo se vuelve serio cuando son ellos y sus familias los que están bajo fuego. Esas son las personas, los parásitos que gobiernan Europa. Los parásitos que gobiernan la mayor parte de Occidente. Y sí, son parásitos.
no hay dinero para tus escuelas ni para tus hijos, pero hay muchísimo dinero que se lanza a Ucrania, porque una parte de ese dinero vuelve a sus bolsillos. ¿Cómo llamarías tú a eso? Dejaron de hablar con los rusos. Me refiero a los estadounidenses, porque ayer Rubio dijo que las conversaciones están en pausa. ¿Qué significa eso? No lo sé. ¿Dmitry seguirá hablando con ellos? ¿O cuál sería el resultado? ¿Qué sabemos sobre eso? ¿Hay algún tipo de debate en Rusia? ¿Cómo van las cosas con las negociaciones con los estadounidenses? Porque al fin y al cabo, si es casi Europa, no hay maneras de obtenerlos que es Europa. No, no la hay. Sí, sí la hay. Les haces bajar la cabeza, les pones el pie en el cuello, la espada en la garganta y entonces empiezas a dictarles las condiciones. Eso es lo único que esos parásitos europeos van a entender. No tienen otro concepto. Mira a la gente que proponen. Necesitamos hablar con los rusos, los tres principales candidatos para ser el negociador: Kaja Kallas, Merz y Merkel. Ya sabes, si Merkel no hubiera salido a los medios en el 22 diciendo a todo el mundo cómo engañó a Putin y que nunca fueron serios con los acuerdos de Minsk I y II, que solo estaban ganando tiempo para que Ucrania se preparara para una gran guerra con Rusia. Quizá, si no hubiera dicho todo eso, podría haber sido una de esas candidatas. Al menos, se lo habría guardado para ella. Pero como su pequeño ego desinflado necesitaba otro empujón, ese de mirad qué lista soy, fue y dijo eso. Y claro, ¿a quién puedes confiarle algo? ¿Quién en Occidente es de fiar? ¿De entre los que tienen poder? Bueno, aparte de Fico y quizá... ¿Cómo se llamaba el checo Babiš? Fuera de esos dos, ¿a quién puedes confiarle algo? No hay ni un solo líder europeo en quien se pueda confiar. Desde luego, no como para darle la espalda, porque te clavarían un cuchillo al instante. Y eso vale para todo Occidente. Y en cuanto a las conversaciones con Trump, sí hablarán con él, pero yo no, igual que los chinos, nadie confía en Trump. ¿Cómo vas a confiar en un hombre que cambia de opinión 5 veces en un solo día? His opinion 5 times in a day. What's he standing on today? What time is it? ¿En qué está hoy? ¿Qué hora es? ¿Ha comido ya? ¿Tiene hambre? ¿Cuál es su opinión hoy? Solo Dios lo sabe. Gira la ruleta rusa. A ver dónde caemos hoy. Esa es la administración de Trump. No puedes confiar en ese hombre. No puedes confiar en nadie que le rodee. No puedes confiar en nadie que ocupe un cargo en el gobierno de Estados Unidos, ni siquiera en el Congreso. ¿Queda qué? ¿1 o 2 personas racionales? Al menos en el lado republicano, sí. En el demócrata hay algunas más que los propios demócratas aún no han eliminado. Pero la inmensa mayoría de todos los que están en el gobierno estadounidense son élites sociópatas, parásitas, del círculo de Epstein. Estás tratando con la clientela de Epstein. ¿En quién puedes confiar? En nadie. Who can you trust? You can't. It's so tragic, by the way, what's going on. Es tan trágico, por cierto, lo que está pasando. Sí, es que no veo nada positivo saliendo de la administración Trump. Están hablando de las negociaciones con Irán. Nada, absolutamente nada. Es todo un disparate. Porque para ellos es imposible. Esta gente es incapaz de negociar. Solo hablan por hablar, pero no hacen nada. They're just talking the talks and not walking the walk. I'm just wondering if they're even talking to an Iranian. Me pregunto si siquiera están hablando con algún iraní. No es que las negociaciones sean malas, sino si han visto a un iraní en las últimas semanas. Igual es solo Trump sentado ahí poniéndose un espejo delante y diciendo, sí, estas son las mejores negociaciones que hemos tenido. Y claro, él mismo se da la razón. La gente bromea con eso, pero no sé. Quiero decir, estas propuestas van apareciendo una y otra vez, y al final, la situación de Irán no ha cambiado realmente. No, no están negociando. Verás, enviaron al vicepresidente de Estados Unidos a Islamabad, y J.D. Vance no estaba preparado para hablar con los iraníes. Ahora mismo están enviando mensajes. ¿Pakistán? ¿Pero qué? Pakistan, Qatar. What is that?
It's like, you know what it is? Es como, ya sabes, cuando estás en segundo de primaria y te gusta una chica, pero te da miedo decírselo. Entonces escribes una nota que dice «¿te gusto?» y se la das a un amigo. Toma, llévasela. Pues eso, parece algo así. Silly. Es increíble lo que está pasando. Going on. Sí. Yeah. Sí, You know, these are the Sabes, estas son las señales que demuestran que no van en serio. No quieren hacerlo. No sé qué ganan con eso, porque quizá él está manipulando el mercado. Está ganando mucho dinero con esas manipulaciones. Y sí, perfectamente, esa podría ser una de las razones. That could be one of the reasons he needs this. Wait. no. Espera. Para. J.D. Vance explicó que Trump no está manipulando el mercado. Tiene gente que se encarga de sus inversiones. Aquí no hay ningún tipo de información privilegiada. Ninguna. Tiene personas que gestionan sus inversiones. He has people that do his investments. Sí, dijo que Donald Trump, en persona, no está haciendo esto, pero que tiene gente que sí lo hace. Yes, people. Oh, yeah. I mean, he's Ah, sí. Es un hombre rico. Tiene gente que se encarga de su dinero, ya sabes, y está en contra de cualquier tipo de corrupción. Como cuando dices, tienes 30 minutos para la posición corta y yo me estoy preparando para salir, ¿sabes? getting ready to come out. You know, yeah. I think Paul Craig Roberts mentioned that. Creo que Paul Craig Roberts mencionó eso. Dijo que quizá, en toda la historia de Estados Unidos, es la primera vez que tienen un presidente que hace negocios mientras está en el cargo y toma decisiones. Y mucha gente a su alrededor sabe lo que pasa. Van a apostar, van a invertir, van a hacer esto y lo otro, ganando mucho dinero. Así que el caos le está beneficiando. La gente habla de ello, pero a él no le importa. Él mismo dijo que no le preocupa el sistema financiero ni los problemas económicos del pueblo estadounidense. ¿A quién le importan esas personas? Está construyendo el salón de baile, su empresa. You know, his company, For a his billion friggin' dollars. Por $1,000 millones de malditos dólares. $1,000 millones. Tengo entendido que hay búnkeres debajo de ese salón de baile. Por $1,000 millones. Y él lo presume. El estadounidense medio ya no puede pagar ni el combustible para su coche, y mucho menos la carne. Y este tipo no para de... Son $1,000 millones de dólares. And this guy is constantly, it's $1 billion. Eso no es dinero de verdad. Es $1,000 millones de dólares. Es que sus hijos están fabricando armas, misiles. missiles. His sons his sons. Sus hijos y su yerno están haciendo contratos de terrenos cuando van, entre comillas, a negociar, ya sabes, para proyectos de desarrollo. Eso es lo que están haciendo, junto con Woodcock. Quiero decir, mira a los grandes negociadores de Estados Unidos, por el amor de Dios. Kushner y Woodcock, Kushner and Woodcock. Kushner and Woodcock. Repeat with me. Kushner y Witkoff. Repetid conmigo. Kushner y Witkoff son los dos negociadores más inteligentes de Estados Unidos. No saben nada del programa nuclear, no saben nada de las negociaciones nucleares. Solo fueron allí a hablar. Pensaban que iba a ser algo relacionado con el dinero, pero en eso no hay dinero. Ese es el problema. Ah, pero son muy buenos con los árabes, ya sabes. Oh, but they're very good with the Arabs. You know, just go up there. solo ve ahí, y oe, in that brings yours doors. Just imagine going there talking with Imagínate ir allí, hablar con el ministro de Exteriores iraní, Zarif, que participó en las negociaciones del acuerdo nuclear, el JCPOA, y que conoce cada detalle del programa nuclear y de las conversaciones. Y luego hablar con Steve Witkoff y Jared Kushner, que acaban de salir de eso. Es como dos tontos muy tontos, de verdad. Es dos tontos muy tontos. Dumb and dumber, man. It is dumb and dumber. You know, Marandi was telling Sabes, me, Marandi me estaba diciendo, el profesor Marandi, Saed me decía que está viendo a J.D. Vance llamar a Netanyahu unas 4 veces. O sea, que el vicepresidente de Estados Unidos, mientras negocia un acuerdo de paz, está llamando y recibiendo instrucciones de Netanyahu. and getting marching orders from Netanyahu. Ahí no hay smooth. there is no Oh, Netanyahu made sure the world knew about Ah, it, too. y luego Netanyahu se encargó de que todo el mundo se enterara también. Put you in your Quiero decir, esto es un ejercicio de humillación. Es como decirte, quédate en tu sitio, pequeño señor Vance. Yo soy tu padre. ¿Quién es tu padre? Yo soy tu padre.
Es absurdo. Pero claro, cuando el Partido Republicano actúa como un agente extranjero, Is a foreign agent. Yeah. Yeah. sí, casi podrían cambiar la bandera. Al menos que pongan la bandera de Israel junto a la de Estados Unidos en la Casa Blanca, o incluso por encima. Or over it. But Donald Trump is receiving a lot of Pero Donald Trump está recibiendo mucha atención. Los países del Golfo no están en una buena situación ahora mismo. Están pasando por un momento difícil. Sus economías se están contrayendo. No pueden vender petróleo, gas ni fertilizantes. Por eso creo que Donald Trump al menos finge de alguna manera que quiere poner fin a la guerra. Al menos eso. Pero eso no va a pasar. No va a pasar en un futuro cercano. Oh. That's not going to happen anytime soon. The neocon faction. Verás, la facción neoconservadora de las tres que hay, los neocones, los judíos sionistas y los cristianos sionistas, se vuelve cada vez más desquiciada a medida que avanzas por ese camino. Los neocones son simplemente codiciosos, quieren poseerlo todo y controlarlo todo. Pero la codicia humana se puede entender. De hecho, se puede negociar con la codicia humana. Y Kagan publicó este segundo artículo. Básicamente consiguieron la guerra que querían, pero no salió ni de lejos como pensaban. Y si alguien hubiera analizado con lógica, no solo las capacidades de primer ataque, sino también una guerra larga y prolongada, que incluye, en este caso, por supuesto, cosas como la producción de municiones, si alguien hubiera mirado eso con atención, no habrían ido a la guerra. Sí. Nunca habrían entrado en este conflicto, pero lo hicieron porque todos apostaban a que en 3 días estaría resuelto. Lo cual es increíble, porque ya lo intentaron antes de una forma mucho más eficiente. Intentaron, y de hecho lograron eliminar a una parte importante del liderazgo iraní en julio. ¿Y cuáles fueron los resultados? Exacto. Entonces, ¿por qué piensan que repetir eso, pero en una escala mucho más pequeña y limitada, les va a dar un resultado mejor? Aún así, predaptaron strategies de 3 días. Y apostaron mal. Sí. A ver qué pasa. De momento no hay señales de ningún tipo de progreso. Sí, lo mejor que Trump puede hacer ahora mismo es apartarse. El shock del petróleo ya está aquí. Quiero decir, lo único que evita que sea aún peor es que todo el mundo está tirando de sus reservas. Pero esas reservas, las del Reino Unido, Alemania y Francia, se espera que se agoten en la primera mitad de junio, quizá a mediados de mes. Así que quedan unas 2, tal vez 3 semanas y ya está. Están comprando el petróleo estadounidense, cuando las tropas, sí, están llegando todos esos barcos y petroleros para comprar crudo. Tenemos acceso a... No, en realidad no. Estados Unidos es importador neto de petróleo. Lo que tienen son sus reservas, que están soltando al mercado. Y eso era solo alrededor del 50% de lo que había antes del COVID. Y cuando eso se acabe, quiero decir, cuando ni siquiera estás usando tus propias reservas nacionales para tu país, sabes, todos esos otros países de Oriente Medio fueron a China y le dijeron, oye, ¿podemos comprar parte de tus reservas? Y China dijo que no. No, esto es como las langostas saltando mientras se acerca el invierno. Toc toc. Señor hormiga, ¿podría darme un poco de comida? No, ¿por qué no aumentaste tus reservas? Ah, claro, pensabas que no lo necesitabas. Bueno, pues nosotros sí lo hicimos, así que, adiós. Sobrevive como puedas, pero Estados Unidos es justo lo contrario. A las cigarras les da igual, pueden seguir saltando. Claro, cógete lo que quieras. Ah, y que les den a mis otras hormigas en el hormiguero. No lo necesitan. Así que, a estas alturas, si yo fuera el pueblo estadounidense y entendiera algo de economía, estaría muy preocupado y enfadado. Pakistán lo está haciendo ahora mismo, Seth. Pakistán. Sí, si todavía no estás enfadado, vete a vivir bajo una piedra.
Nunca te vas a enfadar, ya sabes. You know, And if the war by Y si la guerra, por cierto, si empiezan una nueva ronda de guerra, Irán ya ha dicho que no va a ser regional, que va a ir más allá de la región. Y estoy seguro de que van a atacar algo en Grecia, en Diego García, quizá en Alemania, en Rumanía. Puede que en todos esos países. Garcia, maybe Germany, Romania, maybe all these countries are. well, they can't reach Romania, but I mean, no, I'm sorry. Bueno, no pueden alcanzar Rumanía. Quiero decir, no, perdón, no pueden alcanzar Alemania, pero sí pueden llegar a Rumanía. Allí hay una gran base de la OTAN. Pero no tiene por qué ir más allá, puede quedarse en lo regional. Si eliminas la capacidad eléctrica en la mayoría de esos países, se acabó. Ya sabes, no hay guerra. Empecemos por ahí. Ahora mismo hace unos 45, 50 grados. En Kuwait llegan a 55. Yo he estado con 50 grados de calor. Eso fue en Kazajistán. En Kazajistán, esas zonas del oeste, junto al Caspio, alcanzan los 50-55 grados. La mayor parte del tiempo están en 40-45 y luego en invierno a menos 30. Claro, somos un poco distintos en esas regiones. Of course, we're a little bit different in those areas. But man, 50 degrees. The last Pero thing you tío, wanna do imagínate, is go a on, 50 grados, lo último que te apetece es ponerte un chaleco antibalas, el equipo de protección, cargar con un montón de material y ponerte a correr. Y lo peor es que en Kazajistán, donde yo trabajaba, era un calor seco. En esas zonas, si intentas tomar una isla o dos, o lo que sea, tienes una humedad del 100%. Y con ese calor, vas a tener bajas por golpe de calor por todas partes, sin contar las balas y los drones. Pero bueno, no sé en qué está pensando Trump. No creo que nadie lo sepa. Ni siquiera creo que Trump sepa en qué está pensando. No, no lo sabe. Es como si metieras algo en un ordenador y te generara un mensaje automático. in a computer, auto-generate a message. Algo editor. Yeah, Just random words get put together, and Se juntan palabras al azar y tú intentas adivinar cuáles van a ser las palabras aleatorias de esta semana o de esta hora. Creo que en algún lugar hay un generador automático en la mente de Trump que funciona más o menos así. Nos reímos, sí, pero quiero decir, estamos en una situación muy peligrosa. Sí, nos reímos, pero es una tragedia. we laugh, but it's tragedy. Yeah, it's a Es una tragedia, la gente está muriendo. we're getting Los están destrozando con estas políticas. Sí, estamos en aguas extremadamente peligrosas. dangerous waters. yeah. Sí, gracias. Gracias, Esther, por estar hoy con nosotros. Un verdadero placer. Siempre es un placer. Great Always a pleasure. pleasure. As always. Sorry, I Perdón. bounced it around, Tavo worryuthor grau. No metaverse pia. floated around, Es comprensible. Every stem then, and I breathe more. days. Yeah, Sí. thank you. Air Force Gracias. One, yeah. Hay heridas que se hacen notar durante un tiempo, o más bien, durante el resto de tu vida. Like the rest of your life. So, Nos vemos pronto. See you soon. Sí, Salud. gracias.